Mi nombre es Isabel Sofía Benavides Forero. El día de hoy quiero exponer un análisis entre paradigmas científicos de la materia epistemología para las ciencias. Bueno, para poderles darles una pequeña introducción a este tema, me gustaría que supieran que la psicología por mucho tiempo en la historia estuvo intentando comprender los humanos desde un enfoque científico. Todas las cosas que nosotros hacíamos, como nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, cómo nosotros reaccionábamos a las cosas, tenía que verse con un enfoque científico. Entonces, a partir de esto, nosotros sacamos, sacó la ciencia diferentes paradigmas que son los que definen el conocimiento válido. En esta exposición yo pienso hablar sobre el verificacionismo, el falsacionismo y voy a darles un pequeño concepto de paradigma. ¿Para qué? Con el fin de analizar el fenómeno psicológico que escogí. En este caso, más adelante vamos a hablar sobre este fenómeno psicológico aplicado a nuestros tres paradigmas, que son el verificacionismo, el falsacionismo y el positivismo, que se me olvidó mencionarlo anteriormente. Para lo siguiente tenemos que entender qué es un paradigma. Un paradigma es un conjunto de creencias, valores, teorías, prácticas aceptadas y compartidas por una comunidad científica. Los paradigmas son como la forma de entender el mundo, con lentes o como lentes que nos hacen ver de ciertas maneras la realidad. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace una gran referencia a cómo nosotros podemos ver las teorías científicas y las aportaciones que nos dan directamente de la ciencia. Esta idea vino directamente de Thomas Kuhn, donde decía que la ciencia avanza a través de cambios de paradigma, y para que la ciencia no se vive como algo recto, buscó darle nombre, y en este caso fueron los paradigmas. Entonces, ya teniendo un concepto un poco más claro de paradigma, que vuelvo a mencionar, es como si nosotros viéramos la realidad con diferentes lentes, ¿sí? Después de esto, vamos a empezar a ver los siguientes paradigmas. Entonces, empecemos con el positivismo. El positivismo de Auguste Comte. El positivismo era como tal cuando nosotros observamos y medimos esta teoría, empieza a ser válida. ¿A qué hace referencia esto? A que lo que nosotros observamos o lo que se podía medir, Auguste dijo que para eso se podía realmente llamar como una teoría. Entonces, el conocimiento debe basarse en hechos observables. O sea que todo lo que tenga que ver con los sentidos, todo lo observable o todo lo que tenga que ver con lo medible, con lo que nosotros podamos percibir directamente, eso es el positivismo y se podría considerar como teoría. Él también rechazaba las explicaciones metafísicas y la ciencia busca leyes generales a través de la observación, lo que mencioné anteriormente, que él buscaba todo a través de la observación. Ya siguiente al positivismo, hablaremos acerca del falsacionismo de Karl Popper. Esta fue una propuesta creada por Karl, en donde decía que una teoría realmente sería real si se podía encontrar alguna refutación o podría ser falseada. ¿A qué hace referencia a esto? A que los científicos en esa época, antes del falsacionismo, tenían un gran pensamiento de positivismo y verificacionismo, que ya en un momento lo vamos a ver, pero el falsacionismo se creó a raíz de esto. Entonces, como en ese entonces
la ciencia solo buscaba afirmar y afirmar sus verdades. Entonces Popper dijo, no, debe haber otra forma, otro paradigma de ver todo, de ver las cosas. Entonces, gracias a eso existió el falsacionismo, que es una teoría científica que puede ser refutada. O sea, eso significa que si la teoría puede ser refutada, es considerada una teoría científica. No se pretende verificar, sino intentar falsear. Entonces, claro, Popper al dar esta teoría, lo que intentaba hacer era que una teoría no solo se basara en la verdad y en buscar la verdad, sino que ésta tuviera un error para que ésta la volviera más, más cierta, más real, ¿sí? El conocimiento avanza corrigiendo errores. Entonces, gracias a esto, se dieron cuenta de que muchas teorías acerca de que afirmaban que eran la verdad son incorrectas, realmente tienen partes incorrectas. Un ejemplo claro de esto es que hace muchos tiempos atrás, mucho tiempo, la Tierra se creía que todo lo que tenía que ver alrededor, el Sol, los planetas y todo alrededor, giraba todo alrededor de la Tierra. Pero justo un ejemplo claro de falsacionismo, llegó Copérnico y dijo, no, eso no puede ser así. Entonces, tras mucho tiempo pues de estudio, él dio el paradigma, la teoría de que los planetas, inclusive el planeta Tierra, giraban alrededor del Sol. Entonces, esta es la teoría o el paradigma de Karl Popper, el falsacionismo. Sigamos con el siguiente paradigma, que es el paradigma del Círculo de Viena. Esto es una teoría que se diría, pues como hablamos anteriormente, el falsacionismo salió a raíz de esta, la del verificacionismo. ¿Qué es lo que hacía realmente? Solo verificaba las teorías a raíz de experimentos científicos que realmente hayan sido comprobados completamente, priorizando la observación y la experimentación, y pues no incluía pues el falsacionismo claramente. Entonces el verificacionismo priorizaba la confirmación de la hipótesis. Esto hacía que todo lo que las teorías que salían directamente del verificacionismo hayan sido procesos de experimentos anteriormente. Entonces, ya teniendo una breve idea de lo que son los paradigmas, el falsacionismo, el verificacionismo y el positivismo, vamos a elegir o aplicar ya esto a la psicología. ¿En qué manera se aplica esto? Entonces vamos a elegir un fenómeno, o yo elegí un fenómeno psicológico que fue la ansiedad. Entonces estos tres paradigmas van a ser analizados y van a ser aplicados directamente a cómo la ansiedad reaccionaría o cómo se miraría la ansiedad desde estos tres paradigmas. O antes de iniciar, me gustaría explicarles qué es una ansiedad o qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional el cual indica o el cual nace anteriormente o de forma o de anticipación cuando nosotros observamos una amenaza. El cuerpo entra en un estado en donde nosotros nos preparamos como para algo de amenaza, que algo que nos va a atacar, ¿sí? Algo en donde nosotros nos sentimos muy inseguros y vamos a tener miedo. Eso es lo que procesa nuestro cerebro. Entonces, claro, esto incluye las siguientes componentes. En la parte cognitiva incluye pensamientos, preocupación y pues los pensamientos que son negativos, claramente. En la parte fisiológica podemos lograr ver que nos da sudoración en las manos o empezamos a sudar más de lo normal. En la parte del corazón sentimos que nuestro corazón se acelera bastante. Otro síntoma fisiológico es la tembladera en las manos, que no logramos controlar realmente muy bien la tembladera en las manos o en el cuerpo en general. Y la parte conductual sería la evitación de la situación, claramente. Entonces, cuando
una cosa nos da ansiedad o una situación nos da ansiedad, lo primero que hacemos o como reacción a la ansiedad es la evitación o evitar. Esto puede ser adaptativo o puede convertirse en un trastorno y se puede estudiar desde diferentes enfoques científicos. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es comparar la ansiedad desde los 3 paradigmas o hacer el análisis. El primer paradigma sería el positivismo. En el positivismo, ¿cómo se vería la ansiedad? Entonces, según lo que dijimos anteriormente, el positivismo realmente lo que hace es ver o sacar una hipótesis desde los sentidos y de lo que se puede medir, de lo que realmente nosotros podemos observar. Entonces, para eso, utilizarían escalas psicológicas, datos cuantitativos y estadísticos y búsqueda de leyes generales. Entonces, un pequeño ejemplo del positivismo, la ansiedad sería, entonces claro, está teniendo en este momento ansiedad, se nota la sudoración, la presión cardíaca está alterada, todo utilizando ciertos instrumentos para medir realmente la ansiedad. Entonces, directamente del positivismo, la ansiedad se mediría o se haría la hipótesis de esa manera. Ahora, el siguiente paradigma sería el verificacionismo. ¿Cómo vería el verificacionismo la ansiedad? Entonces, se formularían hipótesis como la ansiedad aumenta ante exámenes y se diseñarían estudios para comprobar si los datos realmente confirman esa afirmación. Entonces, directamente del verificacionismo podemos ver que se hacen un procedimiento de experimentos anteriormente para dar esta conclusión. Eso significa que todo lo que es medible, todo lo que es observable, en el caso de la ansiedad, todo lo que es realmente lo que se puede experimentar, eso se llama el verificacionismo y da la hipótesis de que, digamos, como dije anteriormente, la ansiedad aumenta ante exámenes, un ejemplo. Pero para sacar esa conclusión se tuvo que haber ya hecho los estudios, se tuvo que haber hecho un análisis de datos y entre otras cosas. Que el verificacionismo también es de resultados repetibles, o sea que ellos hacen muchos análisis, confirmación empírica, lo que dije anteriormente, y experimentos completamente controlados. Y terminamos las comparaciones con el último paradigma, que es el falsacionismo. Entonces, el falsacionismo, ¿cómo vería directamente la ansiedad? El falsacionismo trataría de refutar esa hipótesis, de buscarle lo contrario o buscarle algún error, cosa que pueda confirmar realmente si esa teoría o esa hipótesis está correcta. Entonces, en esto aplica pues las pruebas críticas, hipótesis refutables, como dije anteriormente, y búsqueda de contraejemplos. Eso sería directamente el falsacionismo con la ansiedad. El falsacionismo también es bastante bueno para este tipo de teorías, porque eso nos hace dar a entender cosas que nosotros confirmamos y decimos que es verdad y buscamos muchas cosas para que eso sea verdad. Lo que es el falsacionismo directamente, la ansiedad, es ayudarnos a tener una estructura y una teoría mucho más clara. Es un cuadro comparativo el cual nos dice los 3 paradigmas y la siguiente pregunta: ¿qué considera ciencia? ¿Cómo define o entiende la ansiedad? Y los métodos típicos en psicología. Entonces, vamos a empezar con el primer paradigma, que sería el positivismo de Comte. ¿Qué considera ciencia? Entonces, el conocimiento válido, hechos observables y mesurables que busquen regularidades. Entonces, ¿qué considera ciencia el positivismo?
conocimiento válido es igual a hechos observables. Esa es la ciencia, lo que considera ciencia el positivismo. Ahora, el siguiente paradigma, verificacionismo. ¿Qué considera ciencia el verificacionismo? Una afirmación es científica si se verifica empíricamente. Requiere operacionalizar conceptos. ¿Qué significa esto? Lo que dije anteriormente. Realmente si se comprueban experimentos y en análisis de datos si esta hipótesis es realmente verdadera, si ya se lleva a cabo un montón de análisis. Entonces eso es como el verificacionismo considera que es ciencia. El siguiente paradigma es el falsacionismo. Entonces, ¿qué considera ciencia el falsacionismo? Teorías con predicciones refutables que pueden fallar. Entonces, lo que se puede refutar, una hipótesis o una teoría que se pueda refutar, para el falsacionismo se considera como ciencia. La siguiente pregunta es, ¿cómo define o se entiende la ansiedad? Entonces, con esta pregunta veamos el paradigma del positivismo. La ansiedad para el positivismo se mide o se entiende con una respuesta medible, fisiológica y un comportamiento observable, lo que decíamos anteriormente. La ansiedad a través del positivismo se puede ver con comportamientos como dije, sudoración en las manos o sudoración excesiva, temblor. Eso es un comportamiento fisiológico. Y el comportamiento pues observable también se puede ver. El verificacionismo sería la ansiedad sería vista como constructo definido por criterios mesurables, por ejemplo, puntuación de escala e indicadores. Eso significa que, si se dan cuenta, desde el verificacionismo ya se hacen unos análisis y se hace un estudio ya que viene anteriormente para uno poder ver la ansiedad de ese modo, desde el verificacionismo. Ya con la información, ya cuando se verifica empíricamente. El siguiente paradigma sería el falsacionismo, que se definiría, la ansiedad se estudiaría probando hipótesis arraigadas que podrían resultar falsas. Entonces, directamente el falsacionismo, lo que buscaría el falsacionismo es refutar una hipótesis el cual esta ya esté bastante arraigada. Eso haría el falsacionismo directamente desde el fenómeno de la ansiedad, el fenómeno psicológico de la ansiedad. Ahora, veamos métodos típicos en psicología de los tres paradigmas. Entonces, el positivismo consideraría la medición y cuantificación de frecuencia cardíaca, sudoración, respiración, conducta de evitación y análisis estadístico. Eso iría directamente ligado al positivismo. Desde el verificacionismo serían instrumentos válidos, la replicación del GAT-7, STAI, escalas con confiabilidad, validez, experimentos repetibles. O sea, eso significa que tendríamos que ver ya información, o ya tendríamos que haber visto la información, o ya se tendría que haber verificado para poder realmente encajar en la hipótesis del verificacionismo. Y del falsacionismo sería un ensayo controlado, un grupo de control, predicciones cuantitativas y análisis para intentar refutar. Entonces, directamente a la hipótesis se le podría estar refutando una que otra cosa para que esta teoría sea considerada ciencia desde el paradigma del falsacionismo. Aunque los tres enfoques buscan rigor científico,
difieren la forma en que validan el conocimiento. En este caso, el positivismo y el verificacionismo se centran en confirmar hipótesis mediante la observación y la medición. El positivismo y el verificacionismo son bastante parecidos, mas sin embargo no son iguales por lo que hemos dicho anteriormente. En cambio, el falsacionismo propone que el avance científico ocurre cuando las teorías son puestas a prueba críticamente y estas pueden ser refutadas. En el estudio de la ansiedad, esto implica diferencias en los métodos y en la interpretación de los resultados. Y bueno, a partir de ahora entonces el siguiente paso son las fortalezas de estos tres paradigmas. La fortaleza del positivismo. El positivismo fortalece el estudio de la ansiedad al permitir su medición objetiva mediante escalas válidas y análisis estadísticos. Esto facilita la comparación entre investigaciones y la formación de leyes generales sobre el comportamiento humano. Además, aporta estructura metodológica clara y rigurosa, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados. Esta es una gran fortaleza del positivismo. Y pues no solamente eso, sino que pues también permite la utilización de instrumentos estandarizados, que son pues los tests, las escalas, favorece la cuantificación de los fenómenos psicológicos, facilita la comparación entre estudios y aporta rigor y estructura a la investigación científica. Eso es, en conclusión, las fortalezas del positivismo. Ahora lo siguiente son las fortalezas del verificacionismo o en el verificacionismo. En el verificacionismo se requiere claridad conceptual en las hipótesis, o sea que realmente tiene que ser claro en todo en el proceso de investigación. Promueve la prueba empírica sistémica, promueve la replicabilidad de los estudios y aporta coherencia lógica a las teorías. El verificacionismo en este caso es bastante importante por lo mismo, porque nos puede ayudar a realmente verificar las cosas lógicas en las teorías que nacen gracias a esto. El último paradigma sería pues el falsacionismo y las fortalezas pues del falsacionismo. En el falsacionismo se podría decir que promueve el pensamiento crítico y la duda científica. Eso hace que la teoría cada vez cuando se refuta más se vuelve cada vez más cierta o entramos en el camino en donde se vuelve más asertiva. Evita aceptar teorías solo acumulando confirmaciones y eso es exactamente lo que hace el verificacionismo y el positivismo, que acumula afirmaciones, más sin embargo no toma en cuenta los errores o las refutaciones que pueden haber en estas hipótesis. Se requiere que las teorías sean refutables, eso es parte del falsacionismo, y favorece el progreso científico mediante la corrección de errores. Eso significa que cada vez que entre más errores se encuentran, más fácil se puede encontrar la verdad teórica. Cabe aclarar que el falsacionismo aporta una visión más crítica del conocimiento científico, al sostener que ninguna teoría puede considerarse absolutamente verdadera. En lugar de buscar confirmaciones constantes, proponen intentar refutar las hipótesis. Esto fortalece la investigación de la psicología, ¿no? Como hay fortalezas, también hay limitaciones. Entonces, en este caso, vamos a hablar ahora de las limitaciones del positivismo, del primer paradigma. El positivismo, aunque aporta subjetividad, presenta bastantes limitaciones. Cuando se aplica fenómenos como la ansiedad, al centrarse únicamente en lo observable y lo medible. Eso es una limitación bastante grave, podría decirse. Puede dejar de lado la dimensión subjetiva de la experiencia emocional.
La ansiedad no solo se manifiesta en síntomas físicos, sino también en pensamientos, significados personales y contextos sociales, que no siempre pueden cuantificarse con precisión. Esto puede generar una visión reduccionista al fenómeno. Entonces, desde el positivismo, la limitación en el fenómeno de la ansiedad, se mira que no podemos siempre realmente buscar solo el observable y lo medible, sino que, como mencionaba anteriormente, también se generan pensamientos, significados personales y contextos sociales, en los cuales tienen que ser realmente estudiados y no directamente del positivismo, de lo que se mira y lo que se observa. El siguiente paradigma sería el verificacionismo. Entonces, la limitación del verificacionismo del fenómeno psicológico de la ansiedad sostiene que una teoría es válida si se puede comprobarse empíricamente. Sin embargo, en psicología muchas variables no pueden verificarse de manera completamente absoluta, especialmente cuando se trata de lo que son procesos internos como pensamientos o emociones. Además, este enfoque puede inclinarse hacia la búsqueda de la confirmación constante, dejando menos espacio para cuestionar las teorías existentes. Entonces, desde el verificacionismo también se tratan procesos internos, como decía, pensamientos o emociones, lo que hace que se limite bastante el verificacionismo. Por la siguiente diapositiva tenemos la de la limitación del falsacionismo. Entonces, ¿qué limita realmente el falsacionismo? El falsacionismo plantea la teoría de que debe poder ser refutada. Plantea de que una teoría debe poder ser refutada para considerarse científica. Sin embargo, en psicología, esto puede resultar bastante problemático, ya que los fenómenos como la ansiedad son multifactoriales y dependen de variabilidades biológicas o variables biológicas, cognitivas y sociales. Una sola excepción no necesariamente invalida toda una teoría. Además, en práctica científica, las teorías suelen ajustarse antes de ser descartadas completamente, y eso es verdad. Por ello, aunque el falsacionismo promueve el pensamiento crítico, su aplicación estricta puede resultar limitada en ciencias sociales. Entonces, el falsacionismo puede ser refutado hasta cierto punto, porque resulta que en psicología estos tres paradigmas son supremamente importantes, e inclusive esos tres paradigmas están aplicados a la psicología. Entonces, todo eso sobre la ansiedad, sobre el fenómeno psicológico, la ansiedad, todo eso ya depende del contexto, de cómo nosotros lo estamos manejando o cómo nosotros vamos a realizar una hipótesis. Entonces, no podemos guiarnos de un solo paradigma. No podemos hacerlo porque tenemos muchos otros tipos de paradigmas y podemos basarnos de otros sin necesidad de que sea solo uno. Entonces, esa es la importancia la cual nosotros tenemos que tener en cuenta, de que no solo el falsacionismo sirve, no solo el verificacionismo y tampoco el positivismo. Se pueden servir los tres o incluso muchos más para poder sacar una buena hipótesis sobre el fenómeno de la ansiedad. Me gustaría dar mi reflexión crítica, que está ya basado en absolutamente todo lo que he explicado y pues lo que he podido entender. Bueno, para empezar, esto nos da a entender en las comparaciones y los análisis que hemos hecho que ningún
paradigma de estos tres es completamente suficiente. ¿Qué significa eso? Que pues nosotros, como decía anteriormente, podemos sacar de muchos más paradigmas o muchas otras cosas, el cual pueden aumentar nuestro conocimiento, en este caso nuestras hipótesis, y no solo basarnos en uno solo, sino que a estos tres y muchos más nos ayudan a complementar más nuestra información, nos ayudan a completarnos como tal en las teorías y en las hipótesis. Entonces, lo que pues puedo realmente concluir es que el positivismo aporta medición objetiva, la medición objetiva que en muchos casos nos puede tanto ayudar, como vimos anteriormente, pero también nos puede delimitar bastante. El verificacionismo, que va directamente pues aporta más que todo una estructura más lógica a las cosas, nos ayuda a entender las cosas de una forma más lógica y con pues más verdad. Eso nos ayuda bastante en ciertas situaciones, pero nos delimita también en otras. Y por último, el falsacionismo, que nos ayuda y nos aporta mucho con la revisión crítica o pues revisión constante de las hipótesis o de las ideas que tenemos. Entonces cada uno nos da a nosotros un tipo de seguridad y nos ayuda bastante a concluir muchas cosas. Nos ayuda muchísimo por ejemplo, el positivismo nos ayuda, el verificacionismo, el falsacionismo nos ayuda bastante. Cada uno con su forma, claramente, pero así como podemos sacar lo bueno de esos tres paradigmas, también podemos sacar algunas cosas negativas. Y eso no significa que esté del todo mal, porque como pudimos ver en el fenómeno psicológico de la ansiedad, pudimos sacar tanto limitaciones como delimitaciones y cómo se pueden aplicar en este fenómeno. Entonces, integrar estos paradigmas ayuda a una comprensión más completa, tanto de la ansiedad, como vimos acá, como de otros más fenómenos psicológicos. Gracias a estos tres paradigmas fue que pudimos dar la explicación un poco mejor acerca de la ansiedad, pero así como para el fenómeno psicológico en la ansiedad, también está para otros fenómenos psicológicos. Entonces yo considero que estos tres paradigmas son bastante importantes, que no deberíamos solo aplicarlos uno solo, sino que deberíamos intentar aplicar los tres. Y también otra cosa que cabe aclarar es que los paradigmas dependen del contexto histórico y depende cómo el contexto histórico pues haya cambiado las cosas. Depende del contexto histórico, de la teoría, de la hipótesis, de cómo ésta se desarrolle. Entonces las cosas no podemos sacar la verdad del 100%, como decía el verificacionismo y el positivismo, sino que también podemos falsear las hipótesis, como lo dice el falsacionismo. Entonces esto me deja algo muy claro, y es que las teorías y lo que es ahorita el conocimiento científico psicológico ha sido mucha ayuda y gracias a estos paradigmas, no solo los tres, sino que muchos paradigmas que han sacado a lo largo de la historia.